Cultural presenta Proezas. La esencia de este programa de Proezas es la oración. Acabamos de escuchar a Roberto Morales hacer una oración, pero lo que vamos a empezar a revisar, y lo que dice también la Biblia, y lo que dice también la historia, es la oración respondida. Está ya usted en Proezas a través de Radio Cultural. Bienvenidos, gracias por seguirnos. Roberto, ¿cómo estás? Willy, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, gozosos de estar nuevamente aquí en el programa y sabiendo que no hay nada que no sea dentro del propósito de Dios y todas las cosas van a servir para bien. Entonces, les comentaba aquí a los muchachos en cabina lo que nos ha pasado recién este mes. Los últimos 30 días fueron días de mucha agitación, de mucho traslado. Logramos superar más de 8.900 kilómetros recorridos. Eso fue más o menos, para que tengan una idea, si hubiera agarrado el vehículo y hubiera recorrido de la frontera de Ecuador hacia la frontera de Chile, vuelto nuevamente de la frontera de Chile a la frontera de Ecuador y de la frontera de Ecuador regresando a Lima. O sea, esa fue la cantidad de kilómetros. Un ida y vuelta Tacna, Tumbes, y Tacna y Tacna, Lima. Ajá. O sea, 8.900 kilómetros, pero mira vos, con entusiasmo, ya las piernas no nos aguantan, pero sabemos de que Dios nos va a dar las fuerzas como el búfalo y vamos a salir como las águilas, así que echando bala parejo, Willy. Y de hecho que en ese camino me imagino irás con algunas oraciones, y lo que aquí vamos a ver es si esas oraciones en algún momento han sido respondidas. Dirán, pues ustedes pensarán, si yo me lanzo una oración a Dios o a Jesús, pero Él me la va a responder, o de qué manera me la va a responder, ¿qué voy a sentir yo para sentir esa respuesta de Jesús a la petición que lo hago a Jesús? Muchas veces pues nos hemos encontrado en ese momento, en ese estado en verdaderos problemas, y hemos orado a Dios siempre buscándolo como un salvador, ¿ah? Y hemos observado, y seguramente hemos también experimentado tantas veces, que cuando todo ha marchado bien y hemos puesto la confianza en el hombre, para decirlo en tercera persona, sin embargo, cuando hemos confiado en nosotros mismos y no hemos puesto la confianza en Dios, por algún tiempo las cosas salen bien, hasta el momento en que nuevamente se nos acaba el impulso y volvemos a recordar que existe Dios. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces tú recuerdas Dios? ¿Es porque no te está yendo bien las cosas, o porque te está yendo bien y porque sabes que estaba bien, pero por lo que de cierta manera lo tienes a Él más cerca? Son algunas de las interrogantes que de hecho que Roberto nos va a ayudar a entender un poco más en este programa de Fíjate vos, Willy, qué Proezas. esa La oración respondida, Roberto. Una oración respondida. Fíjate vos que cuántas veces no nos ha pasado, todos, yo creo que no hay alguien que no haya vivido esta experiencia, de que cuando hemos estado pasando problemas de cualquier índole, problemas económicos, problemas financieros, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, de cualquier problema. Uh-huh. Generalmente cuando ya no tenemos más salida, aquel dicho popular de que lo último que se pierde es la esperanza, o lo último que se pierde es la fe. Fíjate vos de que ¿por qué tenemos que llegar a ese momento? ¿Verdad? Y por qué cada vez que ocurre eso nos recordamos de Dios y esperamos una respuesta rápida, y quizás la respuesta no llega. ¿Será porque la oración la estamos haciendo mal? ¿Verdad? ¿Será porque todas las cosas que hemos hecho no son las cosas que agradan a Dios y por lo tanto Él no va a responder? Esto es, quiero que agarren ustedes, si tuvieran a un hijo y un hijo se porta mal, el muchacho llega tarde a la casa, anda con malas compañías, ahora resulta que tiene olor a cigarro, los jóvenes de ahora de nuestro momento, viene ahora con la novedad de que como su grupo de amigos
están ahora metidos en una confraternidad. Ahora el muchacho vino y descubrimos que se había tatuado. Ahora trae un tatuaje. Entonces, todas esas cosas, sumadas a que no le está yendo bien a la escuela, hay reclamos de parte de los vecinos, los maestros se quejan de él. Si ese niño regresara con vos y te pidiera algo, lo más probable es que vos dirías, no, no se lo merece, todavía no. Hasta que no cambie y me dé señales del cambio, yo no le voy a ayudar. Entonces, algunas veces me acuerdo que hasta mi papá tenía un dicho, mira, si terminas en la cárcel por todas esas cosas que estás haciendo ahí, ni me busques, porque yo ya te dije las cosas que estás haciendo mal. Si sos necio, si sos terco y seguís insistiendo en eso, vas a terminar en la cárcel y no me llames. Cuando eso ocurra, llama a tus hermanos si querés, pero a mí no me llames porque yo ya te dije. Entonces, muy parecido, padre, hijo, Dios, seres humanos, las cosas que ocurren. Entonces, hoy vamos a estudiar un poquito sobre cómo alguien en la historia, que es un caso, una de las personas que dijimos que había sido la persona más sabia sobre la tierra, el rey Salomón, ¿qué hizo él para hacer una petición? Y vamos a escuchar la respuesta de Dios y las consecuencias de esta decisión. Entonces, de esto vamos a hablar. Quiero que antes que entremos a desarrollar Salomón, yo quiero que todo mundo agarre su Biblia, los que tengan la Biblia en su mano, y los que no, anoten en algún lugar, aunque sea hagan una marca, una marca en el suelo. Lo que más tienes a la mano es el teléfono. Lo que tienen a la mano, pongan ahí esto que les voy a decir yo, es una cita bíblica. Y si no, hagan como hizo Jesús. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo así? Por uno se comunica por el WhatsApp, agarre y mándele lo que le va a dictar Roberto, mándele por el WhatsApp a un amigo. A un amigo. Y ese amigo no va a saber qué es, pero después se lo explicas. Exacto. Entonces, hay una cita en la Biblia que está en el Nuevo Evangelio, está en el Evangelio de Mateo. Entonces, anoten en su WhatsApp o anoten, como les decía, Jesús en un momento que no tenía en qué escribir, ¿ya? Él dice que hizo un trazo en la arena. Cuando iban a apedrear a la mujer, que le iban a apedrear porque era prostituta, y se acuerdan de aquel pasaje cuando Jesús les dice, si alguien es libre de pecados, que tire la primera piedra. Cuando le estaban presentando el caso a Jesús, él, en la Biblia dice que él hizo un trazo en el suelo, en la arena. ¿Ya? Entonces, parecido a esto, si no tiene teléfono en su mano, para que no se les olvide, y no tienen un papel y un bolígrafo, aunque sea en la arena, pero marquen esta cita, Mateo, capítulo 7, versículo 7. Y luego lea Mateo, capítulo 7, versículo 8. Entonces, Mateo, capítulo 7, versículo 7, y luego el que sigue, versículo 8. Y quiero que le pongan atención cuando ustedes lean esto. Este es un modelo de una oración. Y o es el modelo de una súplica. Póngale mucha atención a dónde se encuentra la coma y dónde se encuentra el punto y coma. Y también donde hay un punto y seguido y hay un punto y final. Ahorita voy a bombardear a mi amigo Willy. Willy, ¿cuándo en una oración se coloca una coma? ¿Para qué sirve la coma? Para hacer una pequeña pausa a veces de entonación o respiración, o para separar ideas casi similares. Iguales, muy bien. Ajá. Esa es una coma. O sea, una coma para tomar aire. Es una pequeña pausa que se hace en una oración. Punto y coma. ¿Cuándo aplicamos un punto y coma? Cuando pues quieres, estás haciendo referencia a una determinada situación, pero no te quieres salir de esa situación, sino lo explicas o lo complementas con otro dato más. O sea, estás hablando sobre un tema, no vas a perder el tema, pero vas a comenzar a hablar de otro matiz sobre ese tema que se va a complementar. ¿Un punto y seguido? Punto y seguido ya es un poco diferenciando las oraciones que quieras. Un párrafo del siguiente párrafo. ¿Y punto y final? Terminas. Se acabó. Se acabó. Muy bien.
En Mateo 7:7 voy a hacer el énfasis de cómo usted debería de ir a su Biblia y encontrar. En Mateo 7:7 dice, pedid, hay una coma, y se os dará. Pero luego hay un punto y coma. Ujú. Y dice, buscad, coma, y encontraréis. Hay otro punto y coma. Toquen, coma, y se os abrirá. Ujú. Punto y seguido. Porque todo aquel que pide, coma, recibe. Punto y coma. El que busca, coma, encuentra. Punto y coma. Y el que toca, coma, se le abre. Punto y final. Entonces, las tres acciones van de la mano. No solamente tengo que pedir, sino que tengo que buscar y tengo que tocar. Si en la primera no está la respuesta que ando buscando, tengo que insistir. Esa es la santa terquedad. Tengo un amigo que está buscando trabajo y él me llama. Todos los días me llama porque quiere una plaza aquí en la empresa. Entonces él vino y pidió. A mí me pide. Ujú. Pero yo le digo, llámame mañana, llámame mañana, llámame mañana. Pero él sigue llamándome a mí. Si ya él hubiera entendido que no soy yo el que tiene la llave, él tendría que comenzar a buscar en otro lado. Porque por este lado no va a haber ya tantos días de decirle, mañana me llamas, mañana me llamas, mañana me llamas. Es probable que no va a tener una respuesta. Pero entonces, si él sigue buscando y ahora busca por otro lado, si al buscar en otro lado no le atienden, no le encuentra, porque no le contestan el teléfono, o fue a tocar la puerta y no le atendieron, tiene que seguir tocando, tiene que ir buscando en otros lados. Finalmente, si Dios quiere que esa persona esté en esta empresa, va a estar, aunque el dueño de la empresa, aunque todos digan que no, pero Dios dice que sí, él va a estar. Pero Dios lo que quiere, para que nosotros tengamos lo que Dios quiere que tengamos, si estamos bien a cuenta con Él, tenemos que pedir, tenemos que buscar y tenemos que tocar. Ujú. Solamente pedir es como que yo me quede en una oración, solo pido, y no se da. Probablemente ya Dios haya dado la orden a alguien de sus ángeles y dice, mira, cuando mi muchacho o esta mi muchacha que está allá en Perú está pidiendo algo, ¿sabes qué? Quiero que le pongas en el corazón a fulano y tal, para que cuando llegue con fulano y tal, ahí tenga la respuesta. Pero si la persona sigue insistiendo en el mismo lugar, y Señor, yo sé que tú estás ocupado, Padre, yo sé que yo ya te pedí, que hay ahorita una guerra entre palestinos y judíos, y hay hambruna en el África, yo sé que hay tantas cosas, Señor, y los políticos nuestros, mira cómo nos tienen en el país, pero Señor, no te olvides de mí. Ujú. Al mes otra vez, Señor, yo sé que hay tanto problema, hay tantas guerras, hay cuánta hambruna en la tierra, yo apenas te estoy pidiendo un trabajito, Señor, no te olvides de mí, no me desampares. A los 2 meses, la misma oración. Y puede ser que Dios allá diga, bueno, pero mi muchacho no ha entendido que no solo se trata de pedir, tiene que buscar, tiene que moverse y tiene que tocar puertas. Es ahí donde realmente se da el milagro. Es ahí donde vamos a encontrar nosotros la respuesta a una petición. Entonces, pedir, uno mismo buscar y tocar. Tiene que encontrar la respuesta a una petición. Mira, No es que te hago la petición y me quedo sentado en el maná ya dejó de caer hace muchos años. en mi silla, en el balcón, esperando. Ahorita tengo 2 casos que contarte. El caso de un niño, que es un sobrinito de una señora que trabaja con nosotros. Ya. El niño tiene un cáncer, es un cáncer terminal. Y ya los papás ya no hicieron más que, ojalá y que fuera esto, total. Sin embargo, cuando vieron que los médicos no tenían respuesta, fueron a caer donde un espiritista, para que el espiritista les resuelva el caso. Lo más probable es que no encuentren por ahí la salida. Pero si yo ya pido, ahora busco, no tengo dinero,
tengo que tocar puertas, en algún lugar tengo que seguir buscando. ¿Para qué? Para que esa sabiduría que probablemente algunos médicos Dios dio para la medicina que necesita el niño sea encontrada. Tengo el otro caso de una señora que tiene cáncer, tenía un cáncer de mamas, no se quedó con el cáncer de mamas, sino que siguió, mira, con entusiasmo dando la vida, y el resultado de esto es que en el centro de cancerología vieron el ánimo que esta señora tenía y encontraron a alguien que podría participar para financiarle la medicina. ¿Por qué? Porque vieron el esfuerzo con que esta señora estaba peleando por su vida y el ánimo que estaba dando a otras personas. Entonces, pedid, buscad y tocad. 3 elementos, 3 acciones importantes en la conformación de una oración, ¿verdad? Está bien esta explicación para que entendamos mejor y vámonos al Salomón. ¿Te parece? Mira, a ver, ¿qué dice la historia sobre Salomón? Fíjate vos que vamos a hablar sobre una petición que hizo Salomón. Ya. ¿Y de qué manera lo hizo también? ¿Y de qué manera lo hizo? Me voy a remontar ahorita a la historia. Me voy a remontar a cerca de 925 años antes de Cristo. Imagínate, estamos en el año 2000 y centavos. Entonces, a este año, vean el año 925 antes de Cristo. Bueno, en este momento, Salomón estaba presentando un templo, que es el templo de Salomón. El templo que Dios había, el papá de Salomón, el rey David, le había ofrecido a Dios. Y Dios le dijo, mira, te has manchado las manos con mucha sangre. No quiero que seas tú el que termine el templo. Haz los planos, todo lo que quieras, pero el que va a construir el templo es tu hijo. Y ese fue Salomón. Entonces, en el momento que Salomón está presentando el templo al pueblo, ¿verdad? Esa historia la pueden ver ustedes en el libro de Segunda de Crónicas. Está en el capítulo 6 y podemos verlo en el versículo del 7 al 11. Entonces, en el Antiguo Testamento está este momento. Entonces, el templo se construyó 925 años antes de Cristo y era el templo que se suponía que Dios iba a estar ahí respondiendo todas las oraciones. Sin embargo, el templo fue destruido 3 veces. La primera vez que se destruyó el templo, ese templo se destruyó en el año 587 antes de Cristo, cuando los babilónicos toman el control sobre la zona que hoy conocemos como Israel. Nabucodonosor II destruye el templo. Eso fue en el año 587. En el año 515, Zorobabel, que era un judío, vuelve a construir el templo. Eso fue en el año 515. Eso fue en el reinado del rey persa Darío I. Ahí se vuelve a construir el templo. Sería la segunda construcción. Luego hay una destrucción tercera del templo. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Eso fue con el sitio que pusieron los romanos sobre la zona cuando hubo una revuelta de los macabeos. Aquí fue con los celotes, fue con la revuelta de los celotes, cuando el rey Tito, el emperador Tito, decide, vean lo importante de este momento, él decide que el territorio que se llama Israel, que en esa época se llamaba Israel, ya no quería saber nada de los israelitas, 0. Él quería que se borrara de todos los anales, de todos los libros de la historia, la palabra Israel. Y al territorio que en esa época se llamaba Israel, él le cambia de nombre, porque no quería que se volviera a escuchar la palabra Israel, y le pone el nombre de Palestina. Hoy nosotros identificamos a Palestina y la relacionamos con Israel, solo que hablamos de los palestinos, ¿verdad?, que están reclamando la tierra, en la tierra donde están los israelitas, donde hoy es Israel. Esto viene desde el año 70 después de Cristo. O sea que el nombre de Palestina se acuña en el año 70. Ahora, viendo esta parte de la historia, queremos entender que ese templo era un templo dedicado a Dios.
y es un templo que fue destruido 3 veces. En Apocalipsis, si analizamos la Biblia y hacemos un estudio escatológico, o sea, un estudio de las Escrituras, el tercer templo se va a reconstruir, o sea, al mismo lugar se va a reconstruir el templo de Salomón. Cuando eso ocurra, es cuando va a venir nuevamente Jesús, el Mesías que están esperando ahorita en el judaísmo. O sea, nosotros sabemos que es la venida de Jesús. Sabemos que según la escritura en Apocalipsis, en ese lugar es donde va a gobernar el mundo el anticristo. Hay mucho material que uno puede encontrar en la red. En la red pueden entrar ustedes, busquen Templo de Salomón, y ahí van a encontrar bastante esta historia. Entonces, esto que le estamos contando de historia es para que veamos por qué una oración dada a Dios y una respuesta dada a Dios en el tiempo termina destruida. Por lo visto, por lo que estás contando hasta el momento, y sin antes entrar en detalle, pues que la respuesta no ha sido la correcta. No ha sido la ofrecida. Dios siempre cumple con su promesa. Lo que pasa es que nosotros no cumplimos con la nuestra. O sea, Dios lo que hace es un pacto. Nosotros hacemos un pacto con Dios. Pero si un pacto de un lado no puede cumplirse si el otro lado no se cumple. Vamos a este hecho. Cuando yo hago un pacto, hago la petición, eso es lo que yo estoy pidiendo, y cómo sé la respuesta de Dios a ese pacto que vamos a firmar. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo voy a sentir yo, esa respuesta de Dios? Para que mira Willy, tú vas a tener que hacer esto para que logres lo que me estás pidiendo. Mira, dos cosas importantes en un pacto. Al menos el pacto con Dios. Si es un pacto con Dios. No estamos hablando de cualquier pacto, Estamos hablando de un pacto. No estamos hablando de cualquier pacto en este caso. No, estamos hablando de pactar con Dios. Ajá. O sea, ¿qué cosas tengo? El que te pide. Él solo te pide dos cosas. Primero, ponelo a Él sobre todas las cosas que hagas. Ponerlo a Él sobre todas las cosas. O sea, Él es un Dios celoso. Él quiere que vole a la vez a Él. Ajá. A nadie más, a Él. Número 1. Es egocéntrico. Es un Dios celoso, es un Dios que es un creador y Él te está diciendo desde la creación, mira. Ojo, pero esos celos que tú estás mencionando, no es un celo perverso y negativo, sino es un celo porque sabe que si vas por otro lado, te va a ir mal. Ajá. O sea, es un celo de protección. Mira vos, ahorita recién, ¿qué está de novedad ahorita en los muchachos? Vos entras a internet y hay un nuevo juego. ¿Cómo se llama ese juego? Creo que Charlie, o sí, no. Charlie. Ya. Vos, eso es abrir puertas. Eso es meterte a un mundo de ocultismo cuando él te dice, no. No, pero Roberto, es un juego, nada más. Eso es lo que aparentemente nos hacen creer que es un juego. Sin embargo, es lo que Dios no quiere. ¿Que querés ir a espiritistas a que te tiren las cartas solo por un juego? ¿Ya? O sea, Dios lo que quiere es que si le vas a pedir algo, pedíselo a Él, número 1. No es a través de otra persona, a través de un muerto, digámoslo así, pues para que te concedan algo. Pero si cambiamos a Charlie y le decimos, mire, Jesucito, por favor, ayúdame que Charlie le encuentre a tal persona. Entonces, número 1, pongan a Dios sobre todas las cosas, número 1. Segundo, para que estés a cuenta, esto es como un teléfono. Imagínense, ahorita yo voy a encender mi teléfono. Para que ustedes lo vean. Voy a encender mi teléfono y voy a hacer una llamada. Entonces, estoy marcando en este momento. Y vamos a ver. No sé si logran escuchar, pero vamos a escuchar. Estoy marcando ahorita. Ponle el altavoz ahí. Estoy marcando y la grabadora. Ahí está, contestó. Mi vida, solo estamos haciendo una prueba, estamos aquí en la grabación ahorita. Saludos para todos, amor. Un saludo desde Guatemala para todo el mundo. Saluda a la mija. Bueno, ahí está. Esa es mi señora que me acaba de contestar. Bueno, mi vida, hasta pronto. Bueno, mi vida, hasta luego, mi amor.
Por ejemplo, en esta prueba hubo alguien que contestó, pero cuando uno hace una llamada y han escuchado ustedes que se deje su grabación. Deje su mensaje. Deje su mensaje. Ajá. O simplemente Nunca llegaste al objetivo de dejar tu mensaje o te contestaban porque estaba ocupado. Entonces, en ese ejercicio, cuando Dios dice, muchacha, no quiero tener otros dioses, solo es uno, soy yo, número 1. Segunda condición, no le hagan a otro lo que no quieren que a ustedes les hagan. O sea, qué buena condición. Si ustedes... Qué difícil condición. Si ustedes quieren que yo responda, entonces, ese sentimiento que tenés de envidia, ese sentimiento que tenés de afán, ese sentimiento que tenés contra tu vecino, contra tu compañero de trabajo, contra tu jefe, para que le pase algo malo. Yo estoy seguro que vos no querés que alguien tenga un sentimiento para que a vos te pase algo malo. Entonces, no le hagan a otro lo que no querés que a vos te hagan. Si a mí me gustaría que me pegaran con un látigo, lo más probable es que estoy enfermo, tengo alguna enfermedad psicosomática, tengo algo que está metido en mí que me gusta que me peguen, me gustaría sufrir, sería una persona enferma. Pero si yo no quiero que a mí me peguen, ¿por qué le vas a hacer un mal al otro? ¿Por qué le vas a pegar al otro? ¿Verdad? Si no quiero que a mi casa entren los ladrones, o aquí bien dicho en el mejor de los vocablos peruanos, si no quiero que los choros vengan a mi casa, tampoco robes vos en todo tipo. No robes el tiempo de la persona que te está contratando, no robes las cosas de esa persona. ¿Por qué? Porque no son tuyas, no las puedes tomar vos, no son tuyas. Así como vos no querés que alguien llegue a tomar las cosas que son tuyas de tu casa. Entonces no le hagas a otro lo que no querés que a vos te hagan. Y la tercera condición que Dios pone es, todas las cosas que pídanlas en el nombre de mi Hijo, en el nombre de Jesús. No se vayan por las ramas, váyanse directamente al tronco. Entonces, si pongo a Dios sobre todas las cosas, tengo una buena relación con mis semejantes y la petición se la hago en el nombre de Jesús, en representación de Él, estoy seguro que la respuesta se va a dar. Entonces aquí es donde comienza la fe. La fe es cuestión de experiencias, ya habíamos hablado de este título hace algunos programas. La fe es de experiencias. Miren, si ustedes quieren una respuesta rápida, sigan ese consejo. Pónganse a cuenta con Dios, levanten sus manos, vamos a ver qué fue lo que hizo Salomón en este ejercicio. Fíjense, pónganse a cuentas con Dios, preséntenle a Dios su trabajo. Si van a trabajar para Él, estoy seguro que nadie va a trabajar tratando de engañar a nadie. A Dios no se le engaña. Entonces, preséntele a Él su mejor trabajo. Pídalo en el nombre de Jesús y tenga la fe que eso se va a cumplir. Y va a encontrar que dentro de horas, a lo mejor van a haber experiencias donde sean minutos que ustedes tengan la respuesta. Entonces van a ir ganando, poco a poco van a ir ganando la fe. Poco a poco van a ir... La fe es cuestión de experiencias. No es que a la primera me la va a resultar. No, la fe es cuestión de experiencias. La semana pasada, les voy a contar lo que le pasó a mi tía Mercedes. A mi tía Mercedes, ella tenía su casita. Y vinieron los amigos del Ministerio de Comunicaciones y ahora con esto de los habitamientos dejaron el pueblo e hicieron la Panamericana bordeando el pueblo. Y mi tía Mercedes tenía una venta de comida. Entonces todos los transportistas que pasaban ahí iban donde la tía Meches. Buen asado, buen lomito que se preparaba y había el día lunes hacía, mirá vos, una causa pero espectacular. Pero la carretera la movieron. Y enfrente, ¿te acuerdas que ese pasaje te conté? Había una montaña. Y mi tía Meches decía que había leído en la Biblia que decía, si tuvieras la fe como la semilla de mostaza, podrías decirle a la montaña, muévete, y la montaña se movería. Entonces la tía dijo, bueno, voy a orar. Mira vos, una semana encerrada todos los días, Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado que se mueva la montaña. Dice aquí que al que pida se le dará.
Entonces, Señor, se mueve la montaña. El día siguiente lo mismo y mira, así pasó toda la semana en ayunos y pidiendo en oración con las manos levantadas, Señor, que se mueva la montaña. Cuando fue el sábado, lo que hizo mi tía Mercedes fue que abrió la puerta de su casa, queriendo ver que la montaña se había movido. Y cuando abrió la puerta, ¿qué crees que vio? ¿Ya? Vio la montaña. Entonces ella dijo, si yo sabía que no se iba a mover. Entonces, cuando tú haces una petición, no tenés que dudar. La fe, la certeza de las cosas que se esperan, estar convencido de aquello que no ves. Si vos lo haces, Jesús lo decía, miren, si tuvieran esa fe, ustedes podrían decirle a la ceiba, le podrían decir a la palmera, quítate de ahí y móvete, y se movería. Nosotros podemos hacer que las cosas ocurran, pero tres elementos. Pongan a Dios sobre todas las cosas, no le hagas a nadie lo que no querés que a vos te hagan, y pedilo a través de Jesús. Y aquí Roberto, está. ¿y Salomón no cumplió con eso? Nos vamos a ver. Ahora, veamos qué hizo Salomón. ¿No cumplió con eso? No, él cumplió. Lo que no cumplieron fueron los que siguieron después de Salomón. Bueno, ahí vamos a ver. ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Entonces, vamos a ver, pues, nos vamos a ir al libro de Crónicas. Estamos ahorita en Crónicas, capítulo 6, versículo del 7 al 11. Voy a parafrasear para que sea rápido. Dice, mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David, ya que tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que te nacerá, todavía ni siquiera había nacido Salomón, ¿Ya? él edificará la casa a mi nombre. Ahora, el Señor ha cumplido la palabra que había dicho. Pues yo me he levantado en el lugar de mi padre David y me he sentado en el trono de Israel como el Señor prometió. Y he edificado la casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Y he puesto ahí el arca, en la cual está el pacto que el Señor hizo con los israelitas. Bueno, ese lugar, ese templo de Salomón, que te dije que se había destruido, ¿dónde está ese templo? Ese templo, si ustedes buscan cualquier imagen de Israel, y específicamente de Jerusalén, se van a encontrar con la imagen típica como por ejemplo, si yo quisiera una imagen que caracterizara Perú, estuviera en el extranjero, ¿con qué podría yo decir, eso es Perú? Machu Picchu. Bueno, si vamos a Israel y quisiera una imagen, lo primero que van a ver es una cúpula de oro. Esa cúpula es donde está sentada. No, es una cúpula brillante. Es una cúpula brillante. Es de oro. Es de oro. Es de oro. ¿Sí? Es una cúpula dorada. ¿Ya? Esa cúpula es donde está el centro de la religión musulmana. Ahí está la piedra donde se dice que subió a los cielos Mahoma. ¿Ya? Ahí está. En la base de ese lugar está el muro oriental. Ahí donde está asentada la religión judaica. Ese es el que conocemos como Muro de los Lamentos. Es el muro oriental. Y a la par del muro oriental está una iglesia. Es la iglesia de los Lamentos. Es la iglesia donde está asentada también o representada la iglesia católica. Las tres religiones monoteístas del mundo están en el mismo lugar, conviviendo en el mismo lugar. Sin embargo, hoy no entendemos por qué hay guerra entre los musulmanes y los cristianos, o los musulmanes y los judaicos, y por qué entre los judaicos y los católicos hay problemas. Entonces, pero si están ahí en el mismo lugar, ¿dónde están? En el templo Salomón. ¿Quién nos puede hacer entender esa situación tan real y a la vez irreal? O sea, que pasa eso, pero sale de ese sector y... Salen de ese sector y se están tirando bombas. Ajá. Pero van ahí y ahí están quietecitos, los tres. ¿Te imaginas? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los tres tienen una misma raíz. Alaban al mismo Dios, pero de una forma diferente. De una forma completamente diferente. Mira la historia de lo que estamos aprendiendo y eso es importante. ¿Verdad que estos programas no solamente nos ayudan a entender
un poco más la palabra, a entender un poco más la Biblia, sino también a conocer un poco más la historia. Mezclar la Biblia, mezclar con la historia es llegar pues a buscar la razón de la fe que debemos tener y la cual debería servirnos para que guiemos a la familia y usted mismo se pueda guiar de la mejor manera. Tome la religión que tome para ser buena persona y hacer una buena familia también. Estamos en Proezas a través de Radio Cultural. Seguimos en este programa especial que se llama La Oración Respondida. Regresamos. Ya regresamos con Proezas. Continuamos con Proezas. Retornamos a Proezas a través de Radio Cultural. La oración respondida. Roberto, antes de entrar a la pausa, nos comentaba lo que estaba contando el rey Salomón sobre lo que su padre David había ofrecido. Y aquí hay algunas cosas, algunas frases que necesitan darle una mejor interpretación, Roberto. Fíjate que en 2 Corintios 6:10, lo que acabamos de leer, Salomón decía: ahora el Señor ha cumplido la palabra que había dicho. O sea, entonces la primera cosa que nos queda aquí es, primero, tenemos que reconocer a Dios que siempre cumple con sus promesas. Entonces nos damos cuenta que a través de esta introducción que Dios siempre cumple con su palabra y que lo que ha prometido siempre se cumple, pero ahora, siempre y cuando la promesa sea correspondida, porque es un pacto. Si vos le pedís algo, Él te la va a conceder, pero te la va a conceder y va a ser por toda la eternidad si vos y tus hijos y tus nietos y tus bisnietos corresponden a ese pacto. Dios, dice la palabra, que va a traer la bendición a 1000 generaciones adelante. Pero cuando hay maldad en los padres, dice que va a reconocer esa maldad hasta la 3ª y 4ª generación. Es decir, se va a sentir más rápido. Es más, hacer las cosas malas. Andate ahorita con el brujo del pueblo. Y díganle al brujo que lo estoy diciendo yo, está escrito en la palabra. Entonces vayan, vean eso, y se van a dar cuenta que el abrir esas puertas, no solamente nos estamos de alguna manera condenando a nosotros, sino que ponemos en riesgo a nuestros hijos, a nuestros nietos o a nuestros bisnietos. Entonces Dios va a visitar la maldad de los padres en la 3ª, hasta la 3ª y 4ª generación. Bueno, si yo estoy entendiendo ese mensaje que estás dando y quiero quebrar esa relación. Ese rompimiento de cadenas. Exacto. Es una cadena. Romper esa cadena. Ya. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? A ver. Bien sencillo. A ver. Eso fue lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Él, cuando fue puesto en el madero y fue clavado ahí, prácticamente es como que hubiera agarrado todos los problemas, todas las cadenas generacionales y las clavó junto con su cuerpo a ese madero. Para él está diciendo: miren, muchachos, aquí hay borrón y cuenta nueva. Y en la misericordia de Dios, todas las personas, no las que estuvieron en la época de Jesús, las que estamos viviendo ahorita, que hayamos cometido algo que no es agradable a Dios, yo me puedo acercar con Dios y pedirle a Dios perdón. Solo que se lo pido a través de o en representación de Jesús. Por eso fue el sacrificio del cordero inmolado. Entonces ya no hay que llegar a presentar un holocausto como antes lo hacían en el templo de Salomón, que llevaban una oveja sin manchas, un carnero sin manchas y lo quemaban. No. Ese carnero fue Cristo, Él fue el holocausto, Él fue el que expió por todas nuestras faltas. Entonces, si nosotros hemos cometido algo, tal vez no nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y venimos arrastrando una cadena generacional, lo que tenemos que hacer es romperla. Y para romperla es ponernos a cuenta con Dios, pedirle perdón a Dios por todo, primero por los pecados que hayamos cometido nosotros, y pedirle a Él que anule cualquier pacto que se haya dado
en mi papá, en mi abuelo, en mi tatarabuelo, no con él, sino que se hubiera hecho un pacto con alguien que no es Dios. Otro Dios, el Dios de la tierra, el príncipe de este lugar, ¿verdad? Pongámosle el nombre correcto, haber pactado con el diablo. Entonces, yo puedo romper esa cadena. El diablo dice, no podés. Claro que sí puedo. Y por eso fue que vino Jesús a esta tierra. Entonces, yo tengo que pedirle al Padre, tengo que aceptar en mi corazón que Jesús es mi sanador, es mi salvador. Y no más, pues, hasta aquí termina. Entonces, todo aquel que confesare y creyera con su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, va a ser salvo. El que confesare, y hay otro requisito, el que confesare y se bautizara en el nombre del Señor, va a ser salvo. O sea, poder romper esa cadena generacional. Bueno. Regresamos a lo que estaba contando Salomón sobre su padre. Ahora el Señor ha cumplido la palabra que había dicho. Pero de ahí, Roberto, ¿qué pasó? Entonces, fíjate vos que el templo fue destruido. Durante el periodo que Salomón estuvo gobernando, todo estuvo bien. Uh-huh. Cuando toma a su hijo el poder, cuando ya Salomón muere y toma a su hijo, y luego el hijo del hijo, y así vienen las generaciones, 14 reyes ocurrieron. En esos 14 reinados, mira vos, Dios castigó al pueblo por desobedientes. Hubieron épocas donde estaba bien, hubieron épocas donde se alejaban, volvían a arrepentirse, estaban bien, estaba todo nítido, de repente se alejaban, ¡pum!, ahí les caían los babilónicos, los persas, los romanos, como consecuencia de haberse alejado de Dios. Ya. Entonces, una cosa que nos queda claro es, primero, reconocer que Dios siempre cumple con sus promesas. Número 2, en Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo ocurre por Dios, ¿verdad? Todo ocurre por Dios. Segundo elemento es entender que Dios quiere que lo tengamos solo a Él presente y hagamos su voluntad con nuestros semejantes, más que presentar holocaustos y sacrificios. Me voy a ir ahorita a citar... ¿Hay algunas religiones que hacen todavía sus sacrificios? Mira, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Bueno, dejémoslo ahí para no chocar por ese lado. Vamos a Marcos capítulo 12, versículos 28 y 29. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntaron, ¿cuál mandamiento es el más importante? ¿Cuál es el primero de todos, Jesús? Ya. Jesús respondió y dijo, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y a amar al prójimo como a uno mismo. Y eso no pasó en las generaciones de todas las Mira, cuando uno lee la historia del pueblo, llegaba un momento donde el pueblo comenzaba a levantar altares en los lugares altos. Altares en los lugares altos dedicados a otros dioses. Cuando ellos sentían que se habían alejado y que las cosas no les iban bien, entonces a buscar chamanes para que les hicieran el trabajito. Había un pueblo que estaba yéndole muy bien. ¿Y qué están haciendo? ¿A quién le están pidiendo? Pues le están pidiendo al Dios, que es el Dios araña. Entonces levantémosle un culto al Dios araña, porque el Dios araña va a hacernos el milagro, ya que nuestro Dios no lo está haciendo, el Dios araña. Entonces comenzaban a levantar imágenes, comenzaban a levantar otros dioses, altares en los lugares altos, muy tradicional de nuestros pueblos, en América Latina también, en mi país, muy tradicional. Y acá en el Perú también. En los lugares altos, pum, ahí donde vos levantás un altar. Entonces son de las cosas que Dios no quiere, son de las cosas que Dios detesta.
Y sin embargo nosotros las hacemos y caemos muchas veces porque nos dejamos llevar, ¿verdad? Dice, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Entonces, como yo veo que no salgo del problema, tengo 2 mujeres y un camino, no me alcanza la plata, y ahora mi señora me está reclamando, y la otra que no es mi señora, pero es mi segundo frente, resulta que está esperando, y ahora me está protestando, y la suegra segunda también está pidiendo, entonces, y ya no me alcanza la plata, entonces como no me alcanza, ¡pum!, robo. Y como no me alcanza, ¡pum!, miento. Y como no me alcanza, les miento a ellos y le miento a mis jefes. Y jefe, mire, hoy tengo problemas, tengo que llevar a mi señora al hospital, y tal vez no es a tu señora, sino es al segundo frente. Te metes en un hoyo oscuro, ¿verdad? Es un agujero tan negro que uno no sale. Entonces, como no encontrar la salida, y vos decís, si yo le pido a Dios y Dios no me ayuda, y voy a la iglesia, y voy todos los domingos, y Dios no me ayuda. Pero alguien me dijo, mira, no, hombre, lo que pasa es que te hicieron un trabajito, te tienen curado. Yo ya le hablé a fulanito y él me dijo que lo que pasa es que te tienen en un vaso. Entonces no dejas la bebida porque te tienen en un vaso y te tienen ahí con alfileres. Pero andar con él, ese es bueno. Abrís puertas y comenzás a meterte a otro lugar más profundo, ¿verdad? Y esas son las cosas, aunque vos clames, aunque vos hagas lo que quieras, Dios no te va a responder. Dios no va a responder, porque no estás haciendo las cosas que le agradan a Él. Entonces, ¿cómo saberlo? Mis amigos, no es que vayan a creer en lo que nosotros les estamos hablando en este programa. Ojalá y que tuvieran la fe de que lo que estamos diciendo es la palabra que está escrita. Pero el mejor consejo es, vayan a la Biblia, ahí está escrito todo, ahí está el manual de conducta, ¿verdad? Entonces, fíjate vos que en este pasaje, cuando este escriba responde y le dice, mira, has dicho muy bien, Jesús le dijo, dice, viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. No le dijo, fíjate bien, Jesús no le dijo, mira, qué bien contestaste, mano, ya estás en el reino de Dios. No, le dice, no estás lejos. Así que todavía no estabas tan nítido, ¿verdad? Entonces, lo que Dios nos pide es simple: ponerlo a Él sobre todas las cosas, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, amarlo en alma, espíritu y cuerpo, y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, ¿verdad? Este es el segundo principio para que una oración sea dada. Cuando estás hablando de semejantes, ¿estás hablando de nosotros los humanos? Sí, claro. Obviamente, si vos tenés un mal sentimiento, ahorita veo que es muy común, por ejemplo, que hacen cosas malas con los animales. Bueno, a ver, ¿cuál es el chiste de meter? Me topé con un muchacho. Un tubo, fíjate bien, un tubo, con un tapón al final del tubo. Metió un pollito al tubo. ¿Ya? Va. Y el pollito, obviamente, él inclinó el tubo y el pollito hasta el fondo. Y ahora viene con un palo y comienza a apoyar al pollito, porque quería escuchar cómo se oía cuando el pollito. Decime si esto es bueno. ¿Será bueno las peleas de perros? Ver que al perro hay otro perro que lo está atacando hasta que le revienta los ojos, le saca los ojos, le muerde, le agarra. ¿Será que Dios quiere esas cosas? En la creación no es el plano de Dios, man. Efectivamente. Pero soy fanático a los toros. Me gusta ver cuando el toro muere. Me gusta ver cuando el cóndor le comienza a sacar el ojo al toro. Porque eso representa la conquista y representa el juego cuando nosotros dominamos al español. ¿Será que es agradable a Dios que el cóndor amarrado, el toro con llamas de fuego ahí en los cachos y el toro sacándole, agarrándola con las pezuñas la cabeza al toro y tratando de pullarle los ojos? ¿Será que es algo agradable a Dios? ¿Verdad? Bueno, son de las cosas que nosotros creemos que es bueno, y sin embargo, al recapacitar decimos, no, tal vez no es la voluntad de Dios, man, ¿verdad? Ya. Ahora,
Pero en todo esto, la actitud de Salomón al presentar la hora terminada, pues me parece que no le ha ido muy bien. Pero veamos. No le ha ido muy bien. Mira, sigamos leyendo. Uh-huh. Fíjate que en Segunda de Crónicas 6:13, y con esto mando un mensaje y un saludo a mi amigo Odar Camus. Odar es un valiente que se fue del grupo de acá, siempre en el grupo, y él está allá en Olmos haciendo gran trabajo en Olmos. Y seguro que él va a escuchar este programa y le mandamos un gran saludo a Odar. No, sí lo conocemos a Odar, está más negro por ahí ahora. Sí, pues fíjate vos que la actitud de Salomón dice, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 2.25, da las medidas del estrado, dice, se puso sobre el estrado, se hincó de rodillas, un rey, se hincó de rodillas, en presencia de toda la asamblea, o sea, hubo humildad. Entonces aquí el principio es humildad, y extendió las manos al cielo. Entonces, para que tu oración llegue, primero vas a llegar con una actitud de humildad. Al reconocer que tenés un Dios, ya vos no estás al mismo nivel de Dios. Entonces, primero es la humildad. Salomón llegó con humildad. Segundo, Salomón dijo, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra, que guarda el pacto y muestra misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo tu corazón. Y tercero, que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. Entonces, cosas importantes en una oración. Ponerse de rodillas, yo diría, más que ponerse de rodillas es la humildad, llegar con humildad a presentar tu petición. Reconocer que no hay otro Dios. Sentir que eres que sos una criatura. Claro. No sos Dios. No porque tengas la posición que sos jefe, ahora sos jefe. No, sos como cualquiera, como el muchacho que está con la palana, con el muchacho que está con una escoba, con el que está limpiando los baños. No hay ninguna diferencia. Mira, él tuvo una oportunidad que vos no la tuviste, pero mira, él es un ser humano. Uh-huh. No por eso lo voy a tratar despectivamente. Claro. ¿Verdad? Entonces, llegar con una actitud de reverencia, de humildad, reconocer que no hay ningún otro Dios en el universo, reconocer que Él guarda y cumple sus pactos y que cumple sus promesas. Entonces, eso es importante a la hora de una petición. ¿Y qué pide Salomón? Salomón pidió, Señor, escucha las súplicas de tu siervo, escucha y perdona, escucha tú desde los cielos la obra y juzgas a tus siervos, castigando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo. Si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay pestes o plagas, langostas o saltamontes, si sus enemigos los sitian en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga o cualquier enfermedad que haya, Señor, líbranos. Cuando pequen contra ti y se arrepintiesen, ¿verdad? Si recapacitasen y se arrepintiesen, ¿verdad? Si se vuelven a ti con todo tu corazón y con toda tu alma, escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y sus súplicas. Hazles justicias y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Entonces, ¿qué estaba pidiendo Salomón? Salomón estaba pidiendo que cuando alguien llegara a pedirle perdón a Dios, Dios escuchara esa súplica. Pero tenés que llegar con humildad, tenés que llegar a que existe un solo Dios y es con Él que te vas a poner de acuerdo. Ahora, ¿no es que Salomón ha estado un poco interpretando las ideas de repente vagas que puede haber tenido su pueblo? Es decir, que su pueblo no ha sabido cómo expresarse ante Dios o cómo pedir ante Dios. Y lo que Salomón le estaba diciendo a Dios, mira, ellos están en estas condiciones. Ayuda o apoya a quien efectivamente está contigo y castiga. En ese momento, mira, cuando estaba haciendo esta oración Salomón, recuérdate que estaba terminando el templo. No había nadie en esa tierra que fuera más rico, que tuviera más riquezas
que fuera más ilustrado, que fuera más admirado que Salomón y lo que tenía el pueblo. En este momento el pueblo estaba en el tope. Ahora, pero no estamos hablando solamente de riqueza material. Aquí estamos hablando de todo. Acuérdate que Salomón dice que fue el hombre más sabio sobre la tierra. Cuando él pidió algo, ¿qué fue lo que pidió? Él pidió sabiduría. Y Dios le dice, mira, como no me has pedido que mate a tus enemigos, no me has pedido largos años de vida, no me has pedido riquezas, no me has pedido fortuna, no me has pedido nada, simplemente me pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría. Y todas las demás cosas te voy a dar por añadidura, hasta que sobreabunde. Ya. La reina de Saba, cuando llegó a visitar a Salomón, era la reina de Saba, man. Llegó con camellos, llegó con caballos, llegó con miles de regalos para conocer al rey Salomón. Tanto dice la escritura que cuando la reina de Saba entró al templo, no al templo de Salomón, sino al palacio donde Salomón estaba. Mira vos, la reina no se atrevió a entrar siendo reina, porque miraba que el piso del templo brillaba y ella creía que estaba mojado, entonces ella sentía que se iba a resbalar. Vos, era el oro que brillaba. Imagínate cómo estaba ese pueblo y en ese momento, o sea, pero una persona que tiene todo, la primera actitud que tomó fue un acto de humildad ante todos. Pero cuando yo creo que estoy en la gloria, cuando yo tengo el poder, cuando yo soy el jefe, cuando yo soy el dueño, cuando quién mejor que yo para hacer estas cosas, cuando viene la soberbia, es cuando se anticipa la caída. Es importante esta parte, creo que vamos a traerlo un poco a nuestra misma realidad. O sea, el solo hecho de pensar de que Salomón era el rey, El que top. tenía todo, ¿ah? Y que llega un momento de inclinarse con humildad, dice mucho de esta persona. Y quizá pues ahora no pasa mucho de eso. Bueno. ¿Ah? Mira vos, veamos qué respuesta le dio Dios a esta súplica que hizo Salomón. A ver. Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 1 al 5. Dice que cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo. Imagínate, la manifestación de Dios. Ya. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia el fuego? Uno, cuando en el monte Sinaí estaban dando las tablas de los mandamientos. Bueno, a ahí había Moisés. fuego. Ajá. Tanto que el pueblo dice que no se atrevía ni siquiera a ver para arriba por el temor que les daba eso. Fuego hubo en el día de Pentecostal, en el día Pentecostés, cuando Jesús sale a los cielos y en el aposento alto estaban los discípulos y son bautizados por el fuego del Espíritu Santo. Lenguas de fuego dice que gobernaron ese momento. Ujú. Y aquí también dice que el fuego, dice los israelitas, viendo descender el fuego de los cielos, imagínate. Estaba todo el pueblo, estaba aquel haciendo su súplica. Termina de hacer la súplica, imagínate ese momento de gloria. Y comienzan a ver que está cayendo fuego de los cielos, man. Hoy, ¿qué hubiéramos pensado? De plano están cayendo meteoritos, están cayendo cosas que van a destruir la tierra, ¿verdad? Entonces dice que descendió fuego desde los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Entonces, imagínate ese momento vos. Ahora, si estamos viendo la majestuosidad de lo que está ocurriendo, te quiero decir que el rey Salomón ofreció en ese momento el sacrificio de 22,000 bueyes, 120,000 ovejas, y así le dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. No fue un holocausto de 3 vaquitas, fueron 22,000 bueyes. Y vos puedes decir,
los bueyes, si fueron bueyes. Los bueyes eran los tractores de la época. Claro. Eran los instrumentos con los cuales se araba. Entonces le daban lo mejor que vos tenías, ¿verdad? Dieron 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. De la oveja sale la lana, de la oveja sale la leche. Era un lugar para poder generar. Vos dieron lo mejor, man. Entonces, dice, el Señor se apareció. Perdón, Roberto, pero un sacrificio es eso, pues. Lo mejor. Solo que ahora Dios ya no quiere que haga sacrificio. El sacrificio ya fue hecho. Por eso vino Jesús a esta tierra. Ahora Él murió por todos nuestros pecados. Por todos. Ya. Ahora, imagínate, ya no tenemos que volver a hacer sacrificios, hermano. No tenemos que ofrecer otra vez vacas. Ya Jesús se inmoló por esos pecados. Entonces, ya hubo alguien que pagó por todos los pecados. Bagre, diría yo en guatemalteco, bagre si nosotros no vemos ese sacrificio y no lo apreciaríamos, no lo apreciamos. Malo, y eso si no malos. vemos ese sacrificio. Bagre es malo, o sea, mano, ¿qué estás pensando pues? Si vos crees que tenés que volver otra vez a sacrificar vacas, perdónate, andate al Antiguo Testamento y borrá lo que Jesús hizo por vos. Entonces, mal sería en nosotros entender que no valió el sacrificio de Jesús, man. Uh-huh. Siendo como Dios, se hizo como un hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él expiara por todos nuestros pecados. Entonces, si nosotros no entendemos eso, Willy, entonces es como volver otra vez a pedirle a Jesús que vuelva nuevamente a morir en la cruz, para que vuelva a pagar por todos mis pecados, cuando Él ya pagó por todos. Pero somos nosotros los que no cumplimos, hermano. Bueno. Entonces, luego fíjate que viene la respuesta a Dios. En 2 Corintios 7:12 dice que el Señor se le apareció a Salomón. El Señor se le apareció a Salomón en la noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, atención Perú, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta devoradora a la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y aquí está la clave, y se humillara mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Uh-huh. Ahora, pero esta palabra humilla, no hay que entenderlo pues como una sumisión así, como lo podemos entender ahora, una sumisión a un jefe, a un líder. Estamos... Si se humilla mi pueblo e invocar a mi nombre es ante la presencia de Dios. Ajá. O sea, yo no me voy a humillar ante ningún hombre, o sea, me voy a humillar ante la majestuosidad del Todopoderoso, de Dios. Ya. Con una actitud de humildad, de reverencia. Bueno, ¿verdad? Que es diferente, totalmente diferente. Ok. Uh-huh. Entonces, fíjate que cuando Dios le habla a Salomón, le dice, mira, ok, toda tu oración será cumplida. Ya. Y cuando Dios cierre los cielos para que no haya lluvia, y te voy a mandar plagas para que devoren tu tierra, es porque de plano estás haciendo las cosas que no corresponden. Pero, si mi pueblo se humillara, si buscara mi rostro, si me buscan a mí y se vuelven de sus malos caminos, o sea, dejan de estar haciendo lo que están haciendo, ya. Entonces hay una consecuencia. Entonces, Él va a oír desde los cielos, va a perdonar su pecado y va a sanar la tierra. Entonces, para que se dé algo en una oración, es primero, ¿estás haciendo las cosas que no son agradables a Dios? Ok, pedirle perdón. Cambia tu actitud, ahora vas a hacer la actitud que le corresponde, que es la que Dios quiere que tengas. Lo vas a buscar a Él, y entonces Él dice que sí va a escuchar tu oración. Ajá, pero también a Dios le da un mensaje personal para Él.
Dios le estaba hablando a él, pero le está diciendo, si se humillara a mi pueblo. O sea, es alguien que llevó en ese momento la oración. Exacto. Y le está diciendo, mira, tu oración la voy a hacer. Ahí es el lugar donde voy a escuchar la oración. Pero toda la gente, decirle que para que sus oraciones lleguen, yo no quiero holocaustos. Yo lo que quiero es que cambien su actitud, me pongan a mí sobre todas las cosas, no le hagan a otro lo que no quieren que a ustedes les hagan, y búsquenme a mí. Exacto. Pero también Dios le dice al rey Salomón algunas cosas, sí, de forma directa para él como persona. Claro. Y le dice también, mira, y en cuanto a tu casa, en cuanto a esta casa, que ha sido exaltada, porque te rayaste, papá, y te hiciste una casa linda, brutal. Dice, todo lo que pase cerca de ella se asombrará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Si Dios le habló a Salomón, pero ¿por qué está así esa tierra y por qué está esa casa así? Y responderán, porque abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y tomaron otros dioses, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso Él ha traído toda esa adversidad sobre ellos. Entonces, Dios cumple con su promesa, pero Dios también dice, mira, si hacen un pacto, lo vamos a cumplir. Pero si no hacen un pacto, yo voy a cerrar la ventana de los cielos y las bendiciones no van a llegar. Bueno, creo que el mensaje está siendo muy directo, muy concreto, para que podamos también entender esto y lo que le ha pasado pues al rey Salomón, en cierta manera, hacerlo cotidiano, hacerlo personal, hacerlo familiar y buscar en qué momento nosotros, ustedes, como familia, como persona, están un poco desviados del camino que Dios quiere. ¿Para qué? Para que puedas encontrar la senda directa y, de cierta manera, eso también te va a ayudar a comprender mejor la realidad y vivir un poco en paz. Mira, Willy, vamos a terminar con estas dos citas. En Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Ya. Pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Primero. Segundo, Isaías 55:6, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámelo en tanto que está cerca. En Juan 14:6 dijo Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Mateo 21:22, y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Juan 14:11, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. Juan 14:12, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, que éstas hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:13, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Mateo 7:7 y 8, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Bueno, entonces, el tema de hoy, Roberto. Bueno, creo que las conclusiones están, Dios cumple con sus promesas, Dios no es hijo de hombre para mentir, todos somos pecadores y sin embargo Dios tiene misericordia para con todos. Existe un solo camino para acercarnos a Él y es Jesús. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Todo lo que piden a oración, creyéndolo, lo van a recibir. Hagan la voluntad del Padre. Hagan la voluntad del Padre. Y toda oración logra su propósito cuando utilizamos ese consejo que dio Jesús. Pidan, busquen y toquen. Entonces, Willy, ¿qué tal si nos despedimos y nos vemos en el próximo programa de Proezas? La oración respondida. ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es tu petición? ¿De qué manera lo vas a hacer? ¿O piensas hacerlo? ¿Y qué respuesta te va a dar Dios? Pero esa respuesta tiene en cierta manera algunas condiciones. Condiciones que de hecho, si tú lo pides
es porque necesitas el apoyo de Dios a través de Jesús. Y si lo haces es porque estás buscando una respuesta a una interrogante que tienes, y que además tiene que haber un compromiso de parte tuya y de la familia para cambiar. ¿Ah? Ahí está. Así de simple y sencillo. No hay otro. No hay que comprar un milagro, no hay que comprar algo para que tu oración llegue. No tenés que pagar por una oración. Ajá. Dios está, Jesús está, y por eso Él hizo el sacrificio. O sea, no hay que pagar nada, man. No hay que pagar nada. Muy bien, Roberto, gracias nuevamente por estar con nosotros a través de Proezas, aquí en Radio Televisión Cultural. Arriba el ánimo, Willy, y hasta pronto todos. Tenemos Bendiciones. muchos temas más para ustedes y lo haremos en las próximas ediciones de Proezas. Gracias por estar siempre en la sintonía. Escúchenos a través de Radio Cultural y Televisión Cultural en el Valle Chicama. Hasta la próxima. Cultural presentó Proezas.